laboratorio. Muy bien. Lo primero que necesitamos para poder iniciar con este tema es determinar, recordar en realidad qué es un ácido y qué es una base. Em, Estas sustancias, en primer lugar, son indispensables, son fundamentales para la vida. Todas las reacciones químicas que se van a producir en nuestro organismo dependen justamente de un entorno químico estable. Y una de las variables más críticas cuando estamos hablando justamente de este tipo de alteraciones es la alteración en el pH. Pequeños cambios en el pH sanguíneo como producto generalmente de las reacciones químicas metabólicas, pueden alterar la función enzimática, pueden alterar el transporte de oxígeno o la señalización nerviosa. Por eso es que es tan importante este tema que corresponde a equilibrio ácido-base. ¿Cómo se definen un ácido o una base? Existen diferentes teorías que a lo largo de los años algunas se han ido descartando y otras son las que todavía están en vigencia. Así, por ejemplo, tenemos la teoría de Arrhenius. Es una teoría que básicamente ya ha sido descartada. ¿Qué dice Arrhenius? Es una teoría que se postuló ya alrededor de 1880 y Arrhenius indica que un ácido es una sustancia que es capaz de liberar iones hidrógeno, mientras que una base es una sustancia que libera iones oxidrilos. Entonces aquí nosotros tenemos, no sé si pueden ver claramente la imagen, vamos a acercarla un poquito para que sea mucho más cómodo. Entonces aquí nosotros tenemos un ácido, que es el ácido clorhídrico, que cuando se disocia me libera iones hidrógeno, más el cloruro. Y esta otra, que es una base, que es el hidróxido de sodio, que cuando se disocia nos va a dar iones sodio más iones oxidrilo. Entonces, realmente esta definición es correcta. Pero ¿por qué ha sido desechada? Esta teoría ha sido prácticamente desechada debido a que esta definición solamente se aplica cuando las reacciones químicas se producen en soluciones acuosas. Es decir, que cuando el medio en el que se desarrollan las reacciones es agua. Las que sí están en vigencia son las dos siguientes. Por un lado, tenemos la teoría de Bronsted y Lowry. Ha sido postulada junta casi de manera paralela con la de Lewis, debido a que ambas han sido postuladas alrededor de 1920. Exactamente en el año 1923, tanto Bronsted y Lowry como Lewis postulan estas teorías. Entonces, para Bronsted y Lowry, un ácido es una sustancia que es capaz de ceder un protón, mientras que una base es una sustancia que es capaz de aceptar estos protones que son cedidos por el ácido. Entonces, aquí nosotros tenemos al ácido clorhídrico, que en presencia de agua, este se va a comportar como ácido. Entonces, aquí tenemos al ácido clorhídrico, que se comporta como ácido y al ceder su protón a la molécula de agua, va a darnos este producto de disociación. Y habíamos indicado que se trata del ion cloruro más el ion hidróneo. Entonces, efectivamente, la molécula de agua tiene un protón adicional. Entonces, efectivamente, esta es una sustancia ácida, la que cede el protón, y el agua, que sabemos que puede comportarse como ácido o como base, en este caso se comporta como base. ¿Por qué? Porque es la molécula que va a aceptar este protón. ¿Qué
sucede en la teoría de Lewis? Lewis habla más bien de electrones. Entonces, un ácido para Lewis es aquella molécula que es capaz de aceptar un par de electrones, mientras que una base es la que proporciona, es la molécula dadora de un par electrónico. No sé si están comprendidas estas teorías. Sí, doctora. Muy Todo bien, bien, doctora. perfecto. Entonces vamos a continuar. Em, Aquí tenemos una pequeña clasificación. Los ácidos se subdividen, ya eso ya lo habíamos visto un poco en teoría. Los ácidos se subdividen en ácidos fuertes y en ácidos débiles. ¿Qué características tienen estos ácidos fuertes? Ya lo habíamos mencionado. Su disociación es completa cuando se encuentran en solución acuosa. Eh, es decir, que el ácido va a ser capaz de liberar todos sus protones. Entonces, aquí vemos el ácido clorhídrico, se disocia completamente en ion cloruro más ion hidrógeno. Entonces, este sería un ácido fuerte. La reacción química es irreversible. ¿Qué pasa con los ácidos débiles? Los ácidos débiles, a diferencia de los fuertes, tienen una disociación parcial. No se van a disociar totalmente, sino que tienen una disociación incompleta, tienen una disociación parcial. Es decir, que solo una fracción de las moléculas va a ser la que nos libere los protones. Aquí nosotros tenemos, se trata de el ácido carbónico y el producto de disociación es el bicarbonato más hidrógenos. Pero si nosotros vemos al bicarbonato, no ha perdido completamente sus hidrógenos. Entonces, no es una disociación total. Y este equilibrio es reversible. Entonces, son dos características que son muy importantes. Se disocian parcialmente y el equilibrio es reversible. En nuestro organismo, cuando tenemos estos tipos de ácidos, así por ejemplo, el ácido clorhídrico se encuentra presente en el jugo gástrico, es un ácido muy fuerte, y tenemos varios ácidos que son ácidos débiles. ¿Cuáles serían los principales? Como les estoy diciendo, el ácido carbónico, tenemos al ácido láctico, que es como consecuencia de la degradación de la glucosa. Tenemos al ácido acético, que interviene también en el metabolismo de los lípidos, y tenemos al ácido fosfórico, que forma parte también de nuestro organismo y es parte justamente de las moléculas que van a regular el pH dentro de nuestro cuerpo. Entonces, todos estos, ácido láctico, acético, carbónico y fosfórico, son ácidos débiles. Quiere decir que su disociación es parcial y su equilibrio es reversible. Eh, ¿Qué implicaciones químicas, antes de continuar, podrían provocar estos ácidos y estas bases, o estos ácidos fuertes y estos ácidos débiles? Eh, los ácidos fuertes, por ejemplo, van a ser responsables de una acidosis rápida y son muy poco regulables, mientras que los ácidos débiles van a actuar en su gran mayoría como moléculas protectoras, como moléculas que son capaces de regular el pH fisiológico, evitando que en nuestro organismo
organismo existan alteraciones demasiado grandes y bruscas en lo que corresponde a el exceso de ácido dentro de nuestro cuerpo. También es muy importante si nosotros hablamos de eh, pacientes que están sometidos a las terapias, a procesos medicamentosos. Entonces, habíamos indicado que los fármacos son moléculas químicas y al ser moléculas químicas, muchos de estos medicamentos son ácidos o son bases débiles, lo que significa que van a afectar eh, el proceso como consecuencia de estos procesos de disociación. Estos medicamentos pueden afectar su absorción y esto depende mucho del pH del tracto digestivo. Entonces, son aspectos que tienen que tomarse en cuenta de que los fármacos también van a provocar una alteración en el pH de nuestro organismo. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. De acuerdo, vamos a regresar un poquitito a estas definiciones. Si nosotros nos basamos en la teoría de Bronsted y Lowry, hemos indicado que un ácido es una sustancia que cede un protón y la sustancia que acepta este protón es una base. Pero si nosotros nos fijamos, este ácido clorhídrico es el ácido, esta molécula de agua se está comportando como una base. Al momento en el que el ácido clorhídrico le cede su protón, esta molécula de agua se carga positivamente. Es decir, que esta molécula de, en este caso, de hidronio, ahora es capaz de ceder un protón, un hidrógeno. Entonces, el agua que tenía una característica de aceptar los protones, ahora tiene la característica de cederlos. Entonces, de una molécula alcalina, de una molécula básica, se ha convertido en una molécula ácida. Y por el contrario, el ácido clorhídrico, al perder su protón, se ha convertido en cloruro. Y ahora este cloruro es capaz de aceptar un protón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Lo que nosotros tenemos es lo que se conoce con el nombre de ácidos y bases conjugadas. ¿Qué es un ácido o una base conjugada? De acuerdo a la teoría de Bronsted y Lowry. Un ácido conjugado es una sustancia que se forma. Este es el ácido conjugado. Es una sustancia que se forma cuando una base acepta un protón. Y, y una base conjugada, esta es la base conjugada, es una sustancia que se forma o que queda cuando el ácido ha cedido, ha donado su protón. Entonces, aquí tenemos al ácido acético. Cuando este ácido acético cede su protón, se convierte en su base conjugada. ¿Quién acepta el protón? El agua, que en este caso sería la base. Y al aceptar este protón, se convierte en su ácido conjugado. Entonces, siempre que nosotros hablamos de ácidos débiles, vamos a tener esta situación. No sé si está comprendida. Sí, doctora. Entonces, siempre que nosotros tenemos un ácido o una base, también vamos a tener sus pares conjugados. Del ácido, su base conjugada y de la base, su ácido conjugado. Por eso es que estas reacciones son reacciones reversibles.
Entonces, este es el ejemplo típico del ácido acético. En nuestro organismo también vamos a hablar de estos ácidos y de estas bases conjugadas. Por ejemplo, cuando hablemos del sistema bicarbonato ácido carbónico, que es, como vamos a ver el día lunes, es un sistema de regulación del pH. Eh, ¿Por qué son importantes estos ácidos y bases y sus parejas, sus pares conjugados? Debido a que gracias a estas reacciones de formación, un ácido se convierte en base y una base se convierte en ácido, vamos a tener lo que se llaman los sistemas reguladores de pH. Entonces, vamos a tener estas reacciones químicas, son las que van a mantener el equilibrio ácido-base fisiológico. Son muy importantes porque son las moléculas que van a permitir mantener en equilibrio el pH en nuestro organismo. Estas moléculas que son resultado y que se llaman pares conjugados van a permitir que estas sustancias que se llaman sustancias buffer, sustancias reguladoras de pH, funcionen de manera adecuada. Y al funcionar de manera adecuada, pues van a regular los cambios por más sutiles o por más grandes que sean en nuestro organismo. Eh, Gracias a esto, también vamos a ser capaces de metabolizar los fármacos. Ya les había indicado que los fármacos podían ser ácidos o bases débiles. Entonces, esta forma ionizada de las bases conjugadas o de los ácidos conjugados, versus las formas no ionizadas, van a eh, afectar, ya sea en la absorción del fármaco, en la distribución sanguínea por todo el organismo de este fármaco y también van a afectar, ya sea de manera positiva o negativa, con su excreción renal o cualquiera que sea su vía de excreción. Entonces, es muy importante conocer que estos fármacos también pueden provocar una alteración en el equilibrio ácido-base. Y por supuesto, como son ácidos y son bases, ácidos y álcalis, entonces pueden también provocar alteraciones en el equilibrio, ya sea trastornos metabólicos, como vamos a ver el día lunes, o pueden provocar trastornos respiratorios. No sé si está comprendido hasta aquí. Sí, doctora. Muy bien. Y para terminar, les había dicho que hoy solamente íbamos a ver lo que correspondía a la parte química. Vamos a ver lo que corresponde a esta ecuación. Recibe el nombre de ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Qué es esta ecuación de Henderson-Hasselbalch? Es una fórmula derivada de la ley de equilibrio ácido-base y que permite relacionar el pH de una solución con el potencial de disociación. Este valor se obtiene de tablas. Entonces ya existen tablas para todos los ácidos a cuánto corresponde el potencial de disociación. Este potencial de disociación se refiere a cómo se va a disociar, si la disociación es completa o si la disociación es parcial. Entonces, esta fórmula, vuelvo a repetir, relaciona el pH de una solución con el potencial de disociación.
y la proporción que va a existir entre la base conjugada y el ácido inicial. Hemos dicho que un ácido nos va a dar su base conjugada. Entonces, la relación, ¿qué cantidad de este ácido se ha convertido en su base conjugada? Está comprendida la ecuación. Sí, doctora. Sí, Muy bien. doctora. ¿Cómo se utiliza esta ecuación de Henderson-Hasselbalch en fisiología? Se aplica principalmente cuando nosotros estamos hablando del sistema del bicarbonato. Entonces, este sistema del bicarbonato es el encargado de regular el pH de la sangre. Entonces, les había indicado que el pH es igual al potencial de disociación y que este valor depende o estaba ya estipulado en tablas. Entonces, para el bicarbonato, el potencial de disociación es 6.1 más el logaritmo de esta operación, que es la concentración del bicarbonato dividido entre esta constante de solubilidad del resultado, que sería dióxido de carbono. Esto también está en tablas. Para el bicarbonato es 0.03 por la concentración, que en el caso de los gases es la presión parcial del dióxido de carbono. Entonces, una vez que nosotros conocemos ya cuáles son los componentes de esta ecuación, yo les voy a dar un ejemplo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Lo único que he hecho ha sido copiar esta fórmula con el 6.1 y el 0.03 en esta diapositiva. Entonces, tenemos un paciente que presenta una concentración de bicarbonato de 24 miliequivalentes por litro. Estas son las unidades en las cuales se mide la concentración del bicarbonato. Y tiene una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Pero no conozco su pH. No sé cuánto es el pH de la sangre de este paciente. Lo único que conozco es la concentración, la cantidad de bicarbonato que hay en la sangre y la presión parcial del dióxido de carbono. Entonces, para saber qué pH tiene su sangre, utilizo la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y vamos a reemplazar. El pH es igual a 6.1, aquí está, más el logaritmo. Ahora, reemplazo el valor del bicarbonato, que en este caso es 24. Entonces, este 24 viene aquí. Ahí va el 24. Dividido entre 0.3, que ya hemos dicho que es la constante de solubilidad del dióxido de carbono. También en tablas, por la presión parcial de dióxido de carbono, que es esta. Este valor lo vamos a colocar aquí. ¿Está comprendido hasta aquí? Sí. Muy bien. Sí, doctora. ¿Qué nos queda? Hacer operaciones matemáticas. Sabemos que lo primero que se tiene que hacer es lo que está entre paréntesis. Entonces, multiplicamos 0.03 por 40. Ese valor es, seguida les digo, 0.03 por 40 nos da 1.2. Y si nosotros dividimos 24, este valor, 24, entre 1.2, nos da 20. Entonces, efectivamente,
Este es el resultado de las operaciones que estaban entre paréntesis. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que determinar el logaritmo de 20. En la calculadora vamos a utilizar el logaritmo en base 10. En la calculadora dice log y abajito hay un 10. Entonces está log y 10. Ese logaritmo es el que vamos a sacar. Y vamos a determinar logaritmo en base 10 de 20 me da 1.30. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Sí. Sí, doctora. Bien. Entonces, ese resultado es 1.30. Como el 0 después del punto no tiene valor, entonces lo mantenemos como 1.3. Y este 1.3 sumamos a la constante de disociación, que es 6.1. Y el resultado va a ser 3 más 1, 4, 6 más 1, 7. 7.4. Con estos dos valores, gracias a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ya tenemos el pH del organismo de este paciente. Y si nosotros recordamos que el pH normal está entre 7.35 y 7.45, entonces un pH de 7.40 es un pH fisiológico. ¿Está comprendido? Sí, doctora. Ahora, obviamente, si es que se producen alteraciones ácido-base en este paciente y no importa si aumenta o disminuye la concentración del bicarbonato, o pasa lo mismo, aumenta o disminuye la concentración, la presión parcial del dióxido de carbono, pues obviamente también vamos a tener cambios en el pH. Y esto se conoce como acidosis o como alcalosis. ¿Está comprendido? Sí, doctora. Sí, Muy doctora. bien. Y por último, esta ya es nuestra última diapositiva. La escala química de pH es desde 0 hasta 14. Y sabemos que de 0 a 6.9 es ácido. El 7 es neutro y de 7.1 a 14 es alcalino. ¿Qué es el pH? ¿Cómo se define el pH? El pH es igual al logaritmo negativo. Siempre que ustedes vean algo entre paréntesis, en el anterior caso también teníamos entre paréntesis cuadrados, estamos hablando de concentración. Entonces el pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos. Y la neutralidad es 7. ¿Qué significa que sea el logaritmo negativo? Significa que si la concentración de hidrógenos sube, hacer una mejor flechita. Si la concentración de hidrógenos, un poquito complicado dibujar con el mouse. Si la concentración de hidrógenos sube, entonces el P el pH
el pH baja. Muchos hidrógenos, el pH es ácido, es bajo. Estaríamos aquí, menos de 7. Pocos hidrógenos, si la concentración de hidrógenos es baja, el pH sube y estaríamos aquí. Estaríamos hacia un pH alcalino. Eso significa que el pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos. En nuestro organismo, el pH es ligeramente alcalino, está entre 7.35 y 7.45, y este pH se mantiene gracias a 3 sistemas. Los amortiguadores fisiológicos, lo que habíamos dicho que también se llaman buffers fisiológicos, sustancias tampón también se llaman. Ayuda a estos sistemas fisiológicos la ventilación pulmonar y también ayuda la filtración renal. Entonces, el mantenimiento del pH en el organismo humano se realiza a través de 3 situaciones: amortiguadores fisiológicos, ventilación pulmonar y filtración renal. ¿Está comprendido? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, con esto estaríamos concluyendo nuestra clase el día de hoy. Ya para el día lunes